Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de En el Círculo. Hoy vamos a platicar de las inversiones en el país, cómo se están comportando, qué está pasando. Y para eso déjenme presentar a los invitados de este día. Saludo en primer lugar a la doctora y profesora en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la doctora Mariana Aparicio. ¿Qué tal, Mariana? Muy buen día. Muy buen día, muchas gracias por la invitación, Mario. Al contrario, Mariana, gracias a ti. Gracias también a Alfredo Huerta, analista financiero, profesor de la UP en materia de finanzas. Alfredo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal, Mariana? Un saludo a todo tu auditorio. Pues muchas gracias. Pues empezamos con el tema de, a ver, cuando hablamos de las inversiones en el país, si quieres, Alfredo, empezamos contigo. ¿De qué hablamos? Es decir, hablamos inversiones del sector público, del sector privado, hablamos de inversiones nacionales, extranjeras, inversiones financieras o inversiones en empresas, porque parece que a veces usamos la misma etiqueta para referirnos a múltiples conceptos, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, muchas gracias, Mario. Yo creo que sí es importante destacar que evidentemente hay varios tipos de inversiones, ¿no? Las inversiones directas, que son inversiones que prácticamente son a mediano y largo plazo, cuando vienen las empresas, se instalan, invierten, producen y venden o exportan, ¿no? Están las inversiones financieras también, en la que por mucho tiempo evidentemente hubo mucho participación de la parte extranjera, ¿no? Aprovechando coyunturas, tasas de interés, una política monetaria, en fin, y podemos separar las dos cosas muy claramente. Ujú. Yo quisiera comentarte un poco que a nivel nacional tenemos inversión pública e inversión privada. Normalmente, para que una actividad económica esté detonándose por el lado de la inversión de manera positiva, evidentemente debería estar encauzada que esta inversión como proporción del PIB pudiera estar al menos alrededor de un 24, 25 o más por ciento, ¿no? En ese caso, Alfredo, perdón, ¿te refieres a inversión pública o privada? Como inversión global, Como tanto global, la suma pública de y las dos privada. tendría que Yo ser el 24% del total del tamaño de la economía. Así es, así Ok. es. Yo lo que te puedo comentar es que hoy en día la inversión pública apenas está teniendo una participación del 2.7% del PIB, muy Wow. baja. Y por el lado de la inversión privada, donde normalmente cerramos en el sexenio pasado alrededor de un 19%, ya con una inercia un poquito a la baja, hoy estamos alrededor al segundo trimestre del 15.7%, es decir, si sumamos las dos, estamos por debajo del 18%, muy por debajo de las condiciones para tener un crecimiento económico sostenible, ¿no? Los programas que ha hecho el gobierno, evidentemente, pues tienen una buena intención, vamos a llamar así, pero lógicamente carecen, desde mi punto de vista, de tener un complemento, no nada más como producto, no nada más, perdón, como proyecto, no nada más en donde pudiera participar diferentes sectores, sino también necesita de estímulos fiscales. Y creo que esos estímulos fiscales, esa certeza jurídica es la que hoy no permite que Ok. se tenga ese desempeño. Y creo que Bueno, ese es un tema relevante. claro, sobre eso volveremos ahorita. Nada más antes de pasar con Mariana, una pregunta, Alfredo. ¿Todo gasto público es gasto de inversión? Es decir, ahorita que decías, por ejemplo, los programas sociales, ¿no? Eh, Porque normalmente pensamos en infraestructura, en carreteras, o el tema de aeropuertos, o el tema de financiamiento. Dentro de la bolsa de gobierno, o sea, cuando hablas de este 2%, ¿no es todo el gasto de gobierno o sí? No, 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 evidentemente está el gasto corriente, que ese gasto es prácticamente para que el gobierno pueda mantenerse. Sin embargo, creo que una de las cosas importantes es que el gobierno debe ser un facilitador, un buen administrador y facilitador para que se den las condiciones de un crecimiento que al final apoya a una sociedad, ¿no? En mejores condiciones. De acuerdo. Los programas sociales evidentemente son buenos, pero van direccionados a un consumo básico, que el aprovechamiento de ese recurso pues es mínimo o prácticamente nulo o hasta negativo
para el tema de crecimiento. Ya, que no quiere decir que no deban existir, simplemente que tiene una lógica Así es. distinta, digamos, a la de la inversión. Ahora sí, Total. Mariana, a ver, una primera aproximación. Perdón que me extendiera con Alfredo, pero para empezar a poner los temas sobre la mesa. A ver, tu primera aproximación al tema de la inversión y a este concepto que, bueno, por lo pronto, como nos dice Alfredo, parece que no está viviendo el mejor momento, que además viene de una inercia en el gasto de la inversión, en el caso de inversión pública, donde la tijera es casi el icono que le tendríamos que poner desde hace ya varios años, ¿no? Sí, bueno, Alfredo ha avanzado muchísimo en establecernos una base sobre cómo pensar inversión. Y bueno, claro, en este contexto de pandemia, las inversiones son absolutamente prioritarias. Ya decía la semana pasada el Fondo Monetario Internacional que los países en desarrollo tendrían que ya empezar a activar los gobiernos de inversión justo, ¿no?, en ese sector para poder acelerar un poco la economía. Yo complementaría un poco algo que dijo Alfredo y me iría más como a la parte exterior. Si bien es cierto que, digamos, el gasto de gobierno es fundamental y la atracción de capitales, es importante, por un lado, que el gobierno, ¿no?, tenga estímulos fiscales, pero también tenga una transmisión de gobernabilidad del país, ¿no? Con reglas claras sobre cómo se va a avanzar para la atracción de capitales. Específicamente me refiero a la inversión extranjera directa porque es la que promueve el desarrollo, la creación de empleos y la que pega directamente al PIB. La inversión financiera, pues, digamos, es distinta y además, bueno, las tasas de interés, como estamos vinculadas a la Fed, pues son relativamente bajas y no, digamos, no tiene un gran impacto. Pero se nos dijo que el TEMEC, ¿no?, iba a traer capitales, eso es lo que dijo nuestro presidente actual, que suponía que en este año, que se puso en vigencia en julio pasado, pues atraería más capitales. En efecto, los datos que hay disponibles por parte de la Secretaría de Economía sugieren un repunte, bien como es el título de esta mesa, pero no es suficiente, como bien decía Alfredo. Si nosotros analizamos el primer trimestre de enero a junio del año anterior, ¿no?, con respecto a este año, pues se ha incrementado muy poco, alrededor, de hecho se observa una disminución del 0.7% en inversión extranjera directa, que es la que nos importa en términos de crecimiento, y en el segundo periodo pues ya hay una ligera un ligero impulso, pero digamos no es tan significativo, un 2.6%, ¿no?, registrado respecto al siguiente año. Porque además, perdón Mariana que te interrumpa, entiendo que cuando luego nos presentan o a los propios medios a veces presentamos el monto de la inversión extranjera, a veces hay que mirar más fino, digamos, el dato, porque he escuchado, por ejemplo, que a veces es lo que llaman la reinversión de utilidades, ¿no? Es decir, Sí. una empresa viene, invierte, tiene ganancias y en lugar de llevarse el dinero al país, a la matriz, lo vuelve a meter, lo cual sí es una inversión, pero no necesariamente significa pues que está construyendo nuevas fábricas o nuevas plantas, sino que se está quedando ahí, ¿no? De hecho, este porcentaje de reinversión de capital es 53.5%, ¿no? Entonces te dice mucho sobre que no hay, digamos, inyección de capital en el país, y sobre todo esta idea que se nos dio, que los acuerdos comerciales pues traerían inversión extranjera. De hecho, hay, digamos, diversos estudios que sugieren que es justo durante el proceso de negociación de los acuerdos comerciales donde se atrae mayor capital, pero una vez ratificado el acuerdo mantiene en su estatus natural. Aún de todas formas, Estados Unidos es nuestro principal inversionista en términos extranjeros. De acuerdo. A ver, porque Alfredo reaccionó a este Sí. tema de la composición de ese indicador. Si nos puedes platicar, por favor. Es que es muy interesante, justamente es muy interesante lo que acaban de comentar Mariana y tú en ese aspecto. Evidentemente la inversión extranjera directa se basa en nuevas inversiones, por un lado, en reinversión de utilidades y en intercambio entre las propias compañías.
Entonces, creo que el punto relevante es cuando hablamos de nuevas inversiones, que son flujos de capital que efectivamente vienen del exterior para instalarse en el país. Y esa parte apenas representa, como bien comenta Mariana y trae los números, cerca del 17%. Es muy baja todavía. Hoy en día lo que le dio en el segundo trimestre ese crecimiento fue el lado más bien de las cuentas entre compañías, lo que le alcanzó a dar ese 2.6%. Ahora, el TMEC, vamos a pensar así, se abrió la economía a partir de junio, ¿no? Entonces, vamos a tener los datos prácticamente hacia octubre, finales de octubre, vamos a tener ya datos relativos un poco al tercer trimestre. Oye, y ahí, perdón Alfredo que te interrumpa, pero sobre esto que dices, pero no será, porque en efecto, como bien dijo Mariana, el presidente casi nos prometió que make México great again, ¿no? Que casi con el TMEC iban a caer las inversiones y la economía mexicana iba a crecer, pero ¿no será que en realidad el TMEC, siendo positivo como es y siendo positiva su entrada en vigor como fue una señal más de continuidad que da certeza, digamos, por la incertidumbre que se abrió con Donald Trump y la posibilidad de echar para atrás el acuerdo, pero que no necesariamente genera incentivos adicionales a los que alguien ya podría haber tenido para invertir en el país y que por lo tanto esperar que fuera una palanca o un detonante, pues quizá en el discurso suene bien, pero quizá en los hechos tampoco es que cambiar las circunstancias de las empresas, ¿no? Mira, yo creo que ahí es importante. Evidentemente, esos datos, como bien comentas el título, repuntan inversiones en México, han sido los últimos 2 meses y comparado contra mes anterior. Entonces, bajo ese escenario, yo te diría que seguramente, y lo estamos viendo a través de la balanza comercial, el intercambio comercial ha tenido ya 3 meses de repunte importante, inclusive en las exportaciones, ¿no? Este es un poco el escenario de estar una economía prácticamente parada, como bien se comentaba, y una economía que tiene la reapertura y que de alguna manera se va a ir normalizando. Que tiene que Ahora, ver más con el freno del COVID que con el TEMEC. Así es. Entonces, por ese lado, yo creo que vamos a llegar a un punto donde ya se va a estabilizar y ya los impactos de crecimiento pues van a ser mucho más mesurados, vamos a llamar, y dependiendo de las condiciones globales de la economía. Pero sí, de alguna manera el TMEC dio cierta continuidad ahorita, va a ayudar un poco en la recuperación económica. El tercer trimestre vamos a ver un trimestre positivo en términos trimestrales, aunque en términos anuales todavía vamos a estar del orden del 10-12% negativo. Eso es muy importante. Negativo. Es decir, siempre tener la capacidad de contra qué estamos comparando, porque si te comparas contra el mes que estuviste cerrado, pues prácticamente cualquier número va a resultar positivo. Claro. La base estadística, nada más. Esa base es la que va a ayudar a tener esos números. Pero si lo vemos ya a nivel general, la verdad es que al tener esa nueva inversión, apenas un 17%, lo que te dice es que esa certeza jurídica no se tiene hoy en día. Y esa es la que está limitando, evidentemente, el poder atraer capitales del exterior y del propio capital de inversionistas patrimoniales, los inversionistas del aquí nacionales, ¿no? La verdad es que hay mucha liquidez en el mercado. Ese sí es un tema importante. Hay mucha liquidez, pero no hay confianza para invertir. Esa es la diferencia, María. Y a reserva de que ahorita con Mariana y con Alfredo en el segundo segmento nos enfoquemos en estas condiciones incluso políticas, sociales, que pueden ser factores para detonar la inversión. Yo quisiera nada más para cerrar esa parte, Mariana, que retomes algo que apuntaste hace rato. El tema del atractivo de la inversión financiera, que de pronto puede ser también engañoso. Hace poco tuvimos una entrevista con el subsecretario de Hacienda, muy interesante por la colocación de un bono que tuvo el gobierno de México, que está bien, pero que tiene que ver más con otro tipo de variables como tasas de interés contra lo que te pagan en Estados Unidos o en Europa que están con tasas negativas, ¿no? Es decir, nada más para cerrar esto que nos puede ayudar a entender por qué distinguir entre inversión financiera y inversión como la que están planteando ustedes en este momento. Bueno, seguramente se lo puede hacer mucho mejor Alfredo que yo, pero en términos digamos,
sencillos, Ujú. la inversión financiera en realidad no inyecta capital a las empresas o a los bonos que pone el gobierno, es decir, Ok. es financiamiento de estos dos actores para su propio, digamos, para su propio funcionamiento. Pero eso no significa per se que crea infraestructura o empleos y tenga un impacto directo a la economía o la tasa de crecimiento del país. Pero en contrapelo, los mercados son muy nerviosos, ¿no? Eso nos dice Ujú. los Sí, sí, sí. finanzas, son muy nerviosos y muy chismosos y ante cualquier estímulo político a nivel nacional o internacional salen inmediatamente y eso puede generar crisis financieras como las que ya hemos vivido en México y bueno, los tres que estamos aquí estamos acostumbrados a vivirlas recurrentemente. Eso sería, ¿no? Digamos, la gran diferencia, que en realidad lo que nos interesa en términos para crecer económicamente es la inversión extranjera directa, porque es la que se queda en el país de nuevo a mediano y a largo plazo y que puede crear condiciones de empleo y de tasa de crecimiento. Y la inversión extranjera es eso, financiamiento tanto del gobierno. Muy bien. Es De acuerdo. Creo, Alfredo, que Mariana de manera muy elegante nos dijo que somos población de riesgo. Pero vamos a ir. No es cierto, Mariana. No, tienes toda la razón. Que por supuesto que hemos vivido crisis financieras también en el país. Ya tenemos años para haberlas visto. Vamos a una pausa y regresamos con esto que decíamos hace unos momentos. ¿Cuáles son los factores entonces? O sea, así como en el mercado financiero, pues la tasa de interés y claro, la calificación, pues tener la certeza de que si te presto me vas a pagar, así como eso pasa con el financiero, ¿cuáles son los factores que detonan el atractivo de un país para las inversiones, para la inversión extranjera directa? De esto, si les parece, platicamos regresando a esta pausa. A ver, Alfredo, ahorita platicábamos en el corte, este tema de los instrumentos financieros para cerrar esa otra parte de la inversión que dices hay que estar atentos también a quién está invirtiendo y por qué. A ver, platícanos, por favor. Sí, mira, yo creo que es interesante destacar, a pesar de que la economía no ha venido creciendo, pensemos el tema en el periodo pre-COVID, ¿no? Donde Ujú. realmente cerramos con un decremento del 0.3% en 2019. La realidad es que desde nuestro punto de vista, las variables macroeconómicas hasta ese momento seguían manifestando estabilidad. Y cuando hablamos de esa estabilidad, hablamos de cómo se comporta la cuenta corriente, cómo se comporta el déficit fiscal y la deuda pública. Sabemos perfectamente que el gobierno, al menos uno de los aspectos positivos, ha sido un poco el tema de buscar no endeudarse. Creo que ese es un punto importante. Hasta febrero del 2020, previo al COVID, hubo una entrada de más de 3.500 millones de dólares todavía al mercado de dinero, donde las tasas de interés evidentemente que ofrecía México en ese momento, pues estaban entre 7 y 8%, ¿no? Lo cual Que era altísimo. era muy atractivo frente a tasas del 1, 1,5 que en ese momento tenía la Fed. Cuando se da este proceso de ajuste en las tasas de interés en Estados Unidos de forma agresiva, lo que genera es un reacomodo de flujos a nivel mundial. Eso fue, entre otras cosas, que se inició una salida de inversión extranjera de mercados, especialmente mercado de dinero, ¿sí? En donde prácticamente generó la presión del tipo de cambio de pasar de un nivel de 18.90, 18.50 que llegó a estar todavía, hasta los 25.75. Y desde ahí lo que hemos seguido viendo ha sido que la inversión extranjera en tenencia de mercado de dinero ha seguido disminuyendo, Ujú. aunque ha habido ya periodos pequeños de entradas, viendo justamente el diferencial de tasas. Hoy, por darte un dato, han salido de mercado de dinero casi poco menos de 15,000 millones de dólares. Y si comparamos desde el día 20 con esa entrada, de flujo y desde ese, el 20 de febrero, de ahí para acá son cerca de 18,000 millones de dólares. Entonces, sí ha habido una presión, eso lo ha manifestado inclusive el gobernador de Banco de Ujú. México, Alejandro Díaz de León, muy claramente, ¿no? Y Y yo que creo eso, que perdón, Alfredo, tiene que ver, eh, evidentemente, como son mercados muy flexibles
y que, como decía Mariana, reaccionan al entorno, tiene que ver con variables que muchas veces trascienden a nuestro país, ¿no? Sí, o sea, efectivamente, esta primera parte obedece un reacomodo global de flujos, Ujú. no nada más de México, sino a nivel mundial. ¿Sí? Una vez que se estabiliza primero Estados Unidos, vamos a llamar así, entonces empieza otra vez un reacomodo de estabilidad para aprovechar tasas de interés de algunas coyunturas y los mercados emergentes a veces son propicios para eso. Entonces, lo que ha sucedido es que Banco de México en el aspecto operativo ha tenido una actuación extraordinaria, ha tenido locamente intervenciones a través de la línea de swaps con la Fed, esa línea de 60,000 millones de dólares, Ujú. la ha ido aprovechando con periodos de 84 días, pero lleva 6 operaciones, de las cuales 2 todavía están vivas. Que En entiendo global, eso, lo que manda es una señal de confianza, ¿no? De así es, fortaleza. No, tú es como una línea necesitas de crédito. dólares, No así es que es. los tengas, es que si los necesitas los puedes tener y eso le quita presión, ¿no? Así es, tú necesitas dólares, no salgas al mercado a pedirlos. Yo te los voy a dar. Entonces, esa línea, hoy se tienen, por decirte, en 2 operaciones, 1,800 millones de dólares. Pagan una tasa de interés muy pequeña, del 0,3% anual. Y a los 84 días regresa el recurso. Entonces, para darles una idea, el Banco de México lleva una plusvalía cercana a 16,000 millones de pesos de esas operaciones, alrededor de Entre, 750 entre lo que millones. compraste el dólar y lo que vale después. Así es, entre todas esas 6 operaciones, más o menos esa es la plusvalía. Con esa, con la parte de las operaciones, de las subastas extraordinarias, donde Ujú. también ha dado salida a inversionistas extranjeros de los bonos de mediano plazo a corto plazo, puede ser CETES o bonos hasta de 2 años, es como ha podido también permear un poquito ese riesgo de los Ya. extranjeros. Aún Muy bien. así, es negativo, pero eso es lo que ha permitido cierta estabilidad. ¿Cuándo se va a acabar esa estabilidad? Cuando tengamos un evento externo. Vamos a empezar por lo externo, no tanto por México. En el Ujú. momento en que veamos que hay volatilidad en las bolsas americanas otra vez, o un movimiento en tasas de interés o en el mismo Ujú. dólar a nivel global, vamos a ver cómo otra vez ese reacomodo va a generar ese Claro, proceso. Y las claro. elecciones, pues ahí va a estar muy, muy cercanas, ya 3 semanas de Bueno, ellas. y ahí depende obviamente de si hay conflicto postelectoral o no, o si ya como parece, me encanta un término de los economistas cuando dicen está descontado, los mercados ya descontaron, que quiere decir Sí. ya sabemos lo que va a pasar, ya nadie se va a asustar, ya tomamos los riesgos las medidas que tenemos que tomar y ya todos tranquilos. Vamos a ver qué nos espera con ese tema, ese evento externo. Pero a ver, Mariana, así como Alfredo ahorita nos ha explicado muy claro pues que si la economía mundial está en riesgo, pues el dinero se refugia en el dólar, ¿no? Que si te da un poquito más en Estados Unidos, pues todo el mundo corre a los mercados financieros, me refiero. Pero en la inversión en México, ¿cuáles son los factores no económicos que pesan? Porque evidentemente pues está el tamaño de la economía, está la cercanía con Estados Unidos, que eso pues ahí sí la geografía nos da un plus, digamos, ¿no? El estar pegado con el que más, bueno, habría que preguntar, pero para fines de mercado, digamos, estamos junto con el que tiene, el vecino que tiene la cartera más grande de todo el mundo. ¿Cuáles son los factores políticos y sociales que, en tu opinión, hoy están pesando para el tema de la inversión extranjera y nacional? Eh, bueno, hay muchos indicadores políticos que podemos considerar. Uno que es muy claro es la calificación del país, ¿no? Esto que utilizan justo para tomar decisiones financieras. México ha bajado durante esta administración varios puntos importantes respecto a la calificación del país. Y básicamente, ¿qué significa esto? Que no hay certidumbre, no se percibe un nivel de certidumbre en términos de la continuidad de los proyectos. Y voy a dar un ejemplo. Las consultas ciudadanas han sido un instrumento por la administración actual para echar atrás ciertos proyectos. En el caso del norte del país, si no mal recuerdo, el tema de las cerveceras, ¿no? Así es, el de Constellation Brands. Exactamente, Que sí. además, perdón que te interrumpa, destacando que no fueron consultas legales. Es decir, no fue como esta que se ha propuesto para el próximo año,
donde tiene que participar un porcentaje del padrón, donde la corte revisa, sino que eran consultas donde se pone una mesa y en el caso de Constellation Brands votó, si no me equivoco, el 3% del padrón y con eso fue suficiente para cancelar el proyecto. Pues así han sido hasta ahora, digamos, la ley de participación ciudadana. Si en dado caso que surja para enjuiciar a los, a los actores políticos, Actores políticos. como ya lo cambiaron la corte a la pregunta, todas aquellas consultas ciudadanas que se han hecho en esta administración, en efecto, no tienen ese carácter vinculante, pero sí tienen un carácter político que permite tomar decisiones y justificarlas a partir de los intereses de la comunidad. Bueno, esa señal de no certidumbre en términos de la continuación de los proyectos una vez que ya se negocian, pues puede poner en tela de juicio dos cosas. Una, que los estados empiecen a tener políticas agresivas para atracción de capital. Si tú bien recuerdas en ese justo tema de Constellation Brands, Veracruz dijo, pues nosotros aquí estamos, ¿no? Y varias entidades federativas sugirieron, nosotros sí vamos a cumplir los acuerdos. Y en ese sentido, digamos, parte de los instrumentos de política comercial y de política económica tienen que ver con darle certidumbre. Así como decíamos en el bloque anterior, que el TEMEC daba una continuidad y certidumbre al acceso al mercado estadounidense y canadiense, lo mismo pasa con la toma de decisiones de política pública en México. Si el gobierno da o no da un mensaje de respetar los acuerdos firmados ex ante, ¿no? Y modificar las reglas del juego ex post, eso puede ser una señal muy mala sobre la certidumbre que tiene en el Estado mexicano de invertir. Y entonces, a mayor nivel de incertidumbre, debes de hacer muchísimo más atractivo el país para poder atraer capitales. Otra de las cuestiones importantes tiene que ver con la movilización social, ¿no? O con grupos que se movilizan y, digamos, en distintos lugares del país existen. Y eso también puede ser en detrimento de la inversión en distintos estados. Otra cuestión es la asimetría que existe en inversión, ¿no? La Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, el Estado de México, todo el corredor automotriz, pues son estados que tienen alta capacidad de atracción de inversión extranjera versus los del sur, ¿no? Y en este sentido, estas asimetrías también pueden ser importantes, sobre todo y pensando que hay un grupo de gobernadores del norte del país que se están desmarcando de la administración actual. Entonces, digamos que el mensaje político se puede modificar cualquier toma de decisiones, si bien es atractivo, ¿no? El Estado mexicano por, de nuevo, la cercanía geográfica con Estados Unidos, también habría que analizar, ¿no? Ya a final de año, como bien lo decía Alfredo, cómo se va a modificar la composición de denominación de origen. Efectivamente, México, con todo y a pesar de todo, con, digamos, este incremento en el TEMEC, el transporte es muy eficiente y esto se ve reflejado en la inversión en el sector de transporte país. Pero en definitiva, en el que el gobierno dé un mensaje claro, por un lado, muerta el neoliberalismo, pero seguimos, ¿no? Tenemos una apertura económica, pero podemos modificar en cualquier momento una decisión política, puede ser muy riesgoso en unos años, en este año y en los que siguen, donde parece que el contexto internacional tampoco nos va a favorecer y no tener certidumbre también puede ser preocupante para la atracción de capital en nuestro país. Solo reforzando esto que bien explica Mariana, hace poco veíamos un pronunciamiento de la Cámara Española en México, de la Cámara Empresarial Española, de la mano de la Cámara Alemana, la alemana mexicana, y en el mismo sentido de lo que tú apuntas, advirtiendo, pues digo, hablamos de sectores muy relevantes, de empresas muy relevantes en nuestro país, el sector automotriz, por mencionar solamente alguno, el sector de energía, por supuesto. El energético es el tema. Así es, y en lo que apuntaban era esto que decía Mariana, es decir, el cambio de reglas en todo el aparato, por ejemplo, los organismos autónomos que se diseñó en el sexenio pasado, las consultas que bien apuntas han sido un factor, pues desde el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Hasta el tema de la cervecera y otros que se hicieron similares. Pero ahora te pregunto, Alfredo, ¿qué tanto pesan estas variables desde tu mirada? Porque
Mariana, como buena politóloga, pues ve y ve los conflictos y ve los actores y ve las movilizaciones sociales, que lo platicábamos ahorita, el tema de los trenes, por ejemplo, que ha sido una práctica desde el inicio de la administración y este año otra vez. ¿Qué tanto pesa desde tu perspectiva en la toma de decisiones de las empresas? Pues yo creo que es muy claro, la verdad que pesa muchísimo, más hoy en día, ¿no? Creo que es importante destacar, y como bien comentaban, hoy quiénes son los principales, las principales empresas, de qué países vienen en la inversión. Evidentemente Estados Unidos acapara casi el 38%, si no mal recuerdo, de todo lo que es la inversión. Pero también está por ahí España, está Canadá, está Alemania. Justamente acaban de nombrar dos de esos cuatro países, quizá como los más relevantes. Estados Unidos y Canadá forman parte del mismo tratado comercial, el TIMEC ahora, ¿no? Sectores importantes, nada más para dar a conocer, está evidentemente el industrial, donde se apalanca ahí la parte automotriz, la parte electrónica, entre otras cosas, pero también está un poco servicios financieros, la parte de transporte, la parte comercial, la parte de energía, como también comentaba, en la parte de minería. Creo que esos 5 o 6 sectores apuntalan muy bien todo este proceso y en varios de ellos el tema energético, como ya lo comentaba Mariana, está teniendo un impacto también importante, ¿no? Le están cambiando las reglas del juego a la mitad de un proceso, lo cual pues evidentemente lleva a un nivel de desconfianza total. De ahí es donde se está viendo y evaluando desde el mismo, la toma de decisiones del aeropuerto internacional. Ahí empezó toda la debacle un poquito en el nivel de confianza. A pesar de que se dijo, bueno, pudo haber sido el primero y ya va más o menos a reordenar. La verdad es que ha habido, no fue el primero, sino ya hay un segundo, tercero y cuarto, ¿no? Vemos hoy el sector minero está altamente presionado. Y déjenme nada más decirle una cosa, no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de leer el libro de Andrés Manuel cuando iba a entrar al gobierno, que se llama Salida 2018. Ese libro, aquí lo importante quizá de esa lectura no es estar de acuerdo o en desacuerdo, sino más bien leerlo para ver qué es lo que él piensa y qué es lo que él iba a poder La agenda. asumir y tomar su agenda. Hoy te puedo decir, Mario, Mariana y al auditorio, que ha sido una Biblia ese libro. Okay. Vale la pena leerlo de verdad. ¿Qué viene hacia adelante? Y creo que ese es un punto importante. Ahí está el cantado. El sector minero, va a haber muchísima presión también al sector minero. Ya lo que es CFE y Pemex, como sector energético, él dijo que va a ser, es y va a ser para los mexicanos y para el Estado. Entonces, bajo esas circunstancias, ya lo está haciendo y lo hemos estado viendo hoy en día, ¿no? Entonces, viene el sector minero, va a venir después una reforma fiscal, ya ha pasado el siguiente año también, por ese lado, y todavía faltan 2 o 3 detalles adicionales, pero en realidad el sector minero le va a presionar y ahí está Canadá. Canadá forma parte del TIMEC. Entonces, sin duda, vamos a seguir con un problema grave, delicado, donde la inversión no va a llegar. Y si la inversión no va a llegar, no va a haber crecimiento. Estos datos económicos que hemos estado escuchando, el valor del PIB, ¿no? De 24.9 billones de pesos al cierre del 2019, se va a recuperar prácticamente hasta el transcurso del 2025. O sea, todo este sexenio prácticamente se perdió en gran medida por la caída actual de este 2020, pero el 2021 creciendo a tasas del 3, y si llegamos a crecer a tasas del 2, hasta el 2025 se va a recuperar. Ya. Pero no nada más eso, Mario, Mariana, con esto acabo. El PIB per cápita, algo que Andrés Manuel siempre presionó, castigó, criticó al gobierno, a los gobiernos neoliberales, creciendo a tasas del 0.8%, que era muy bajo, los más bajos de América Latina. Hoy ya no habla de ese tema, porque hoy ya hay una caída importante. El PIB per cápita en pesos lo vamos a recuperar
entre 6 y 8 años, Vaya. el valor del 2019, y en dólares, pensando que se estabilice a 22 pesos, Sí. se va a recuperar en 10 a 20 años, o sea, casi 20 años. Por eso Banco de México lo sacó y lo acaba de ver, si lo pueden ver y leer. Sí. Esa es una gran preocupación que hoy se tiene y, lógicamente, si no hay certeza jurídica, no va a llegar el dinero. Claro, porque, y ahorita vamos a platicar de eso, lo que significa que el tamaño de la economía cae y la población crece. Y dado que lo que tú estás diciendo, hablando del PIB per cápita, es pues cuántos somos entre cuánta riqueza se produce, y si luego además lo conviertes con el dólar, con el tema de evaluación, pues ahí está la explicación de lo que nos acabas de dar. Vamos a una pausa y vamos a regresar con lo que está haciendo el gobierno, o lo que dice que está haciendo el gobierno, o lo que está haciendo el sector privado, estos anuncios de inversiones, de paquetes de inversiones, el discurso político de la necesidad de ir de la mano con el sector privado, cómo lo están viendo y qué tendríamos que estar discutiendo en todo caso en México para acelerar la recuperación de la que han hablado nuestros invitados. De eso comenzamos, si nos lo permiten, regresando a la pausa aquí en el Círculo. Estamos de regreso y a ver, Mariana, hace unos cuantos días tuvimos un anuncio que estuvo pospuesto por meses, porque aparte se dijo que iba en octubre, luego en noviembre, llegó la pandemia, pasó prácticamente, pasó todo la mitad del año, ya en la recta final se presenta este programa de inversiones. Y ahí hay varias cosas. Uno, desde el sector privado poniendo una lista de obras, muchas ya conocidas, otras ya nuevas, otras recicladas, como la del Tren México-Querétaro, que estaba muerto del sexenio pasado por escándalo de corrupción. Y hay un mensaje del presidente también diciendo, el empresariado no es el enemigo y sin ustedes no podemos, y en fin. ¿Cómo ves tú esas señales después de lo que nos explicabas y lo que hemos estado platicando en los desencuentros a lo largo de los casi 2 años que llevamos? Yo creo que es importante hacer un corte fino en eso. Si bien es cierto, hay un sector del empresariado que tiene un apoyo al presidente, ¿no? Y eso fue claro, de nuevo, igual a la visita a Washington, ¿no? Todos aquellos que fueron del sector empresarial acompañando al presidente. Pero hay otro sector de la población en que no está de acuerdo y no se siente representado, que de hecho es la gran mayoría del sector empresarial en nuestro país. Entonces, ¿cómo se puede leer esto? Bueno, se lee que en efecto el presidente tiene apoyo del sector empresarial, de las grandes, ¿no?, empresas y de ciertos actores específicos, y de alguna forma se puede leer que hay ya cierta confianza nuevamente en el gobierno. Que el presidente diga que necesitamos al sector privado era casi innecesario, o sea, decir que un presidente diga nosotros no lo necesitamos en este contexto, pues hubiera sido un error importante, claro, en los políticos. Pero, de nuevo, ¿qué tanto un anuncio con bombo y platillo tiene efectos reales en el corto y en el mediano plazo? Yo creo que hay que tomar también dos señales importantes. Todavía no tenemos claro un plan de desarrollo económico en la pandemia. Y ahí yo apelo a Alfredo a ver cómo analiza o cuál es su punto de vista al respecto. Pero de todas las veces que se convocó a la prensa para decir el gran plan económico de reactivación económica del país, pues pareciera que no hubiéramos estado en pandemia, que estábamos en 2018-19 bajo los mismos argumentos, utilizando la política de políticas de programas sociales como un motor para el crecimiento económico. Y en efecto, tal como lo dijo Alfredo en el primer bloque, pues esa transferencia económica sirve a un sector específico, a bienes básicos, pero eso no va a generar crecimiento. Bueno, incluso, perdón Mariana que te interrumpa, con una resistencia férrea a cualquier medida extraordinaria que no fuera la que ya estaba contemplada, un poco adelantar las transferencias de recursos para los adultos mayores, algunos recursos que la verdad es que no tuvieron mucho impacto, como el de los créditos de 25,000 pesos, que para el tamaño, digamos, del golpe, pues no supo mucho, digamos, ni en términos operativos para bajarlos, ni en términos de oxígeno ante el tamaño de la crisis. No se presentó ningún programa contracíclico
como en el resto de las economías, desde la española, que abrió la cartera en serio, hasta los propios Estados Unidos, ¿no? Con estos programas de transferencia de recursos. Entonces, nada más para apuntalar esto que señalas, ¿no? En efecto, no hubo un plan antes y después de la pandemia, por lo menos en la proporción del tamaño del cambio en el escenario local e internacional. Y además que seguimos en recortes, ¿no? Estamos en austeridad, seguimos en austeridad cuando distintos organismos internacionales lo que nos sugieren es que hay que gastar para reactivar la economía. Yo voy a retomar un poco lo que analizamos en el corte anterior, sobre todo en el sector minero que habían ya apuntado Alfredo. Yo quiero poner en la mesa que en el caso de que Biden llegue a la presidencia de Estados Unidos, estos temas en inversión van a ser impresionantes porque la agenda de política comercial de Biden es medio ambiente y derechos humanos y ha sugerido abrir de nuevo el acuerdo. Entonces, imaginémonos, ¿no? Un país en el que no crece, no hay una gran inversión, se anuncian inversiones, pero ¿qué tanto de eso va a ser efectivo y en cuánto tiempo vamos a ver los resultados del tipo de inversión en un marco internacional en donde no parece que vamos a crecer, al menos de aquel en que estamos ganchados en el tren, ¿no? Que es Estados Unidos? Si estuviéramos en China, esa sería al menos otra cosa. Claro. Las condiciones, ¿no? No digo que sea bueno y malo, son Sí, otras. sí, sí, pero es una locomotora pues, que trae todavía mucha potencia, ¿no? Claro. Sí, es un poco triste el panorama. Yo me siento un poco expectativa en los efectos reales que sí puedan traer la inversión. De nuevo, una cosa es anunciarlo, como bien decías, duro todo largo de tiempo para poder hacer el anuncio, y la otra es que se ejecute y que tenga efectos en la economía. A ver, ¿y cómo se lee esto otra vez, Alfredo? Desde los mercados que no tienen corazón, que de pronto, porque los medios a veces ponemos cabezas, ¿no? Anuncian 27,000, 37,000 millones, que bien a bien no sabemos qué significa eso, porque, insisto, se mezclan inversiones ya anunciadas, unas ya ejecutadas y otras pues planeadas por si salen, pero desde los analistas financieros me parece que parte de su trabajo es separar el discurso de los hechos y ver realmente en el terreno qué está pasando y qué consecuencias puede tener. Entonces, por eso te pregunto, esto que decía Mariana de el discurso político, que además coincido con ella, en que parece un discurso, pues la noticia sería lo contrario, ¿no? Que digan que los empresarios no son necesarios. ¿Cómo se recibe en este momento por estos analistas y por los tomadores de decisiones? Yo creo que en términos generales la recepción fue neutra. Es decir, hay buenas intenciones, como ya lo comentaban, 297,000 millones de pesos que están puestos en la mesa, en donde comentaba el Consejo Coordinador Empresarial, de ahí el 50% cuando menos sea inversión privada y el resto apoyada con la parte de gobierno. Sin embargo, hay dos elementos quizá importantes que pueden detonar a favor de estas inversiones. Uno son los incentivos fiscales y el otro es la certeza jurídica de resguardar, respetar todo lo que se diga y se esté llevando a cabo. ¿Y ves que se estén aplicando esas dos cosas que acabas de decir? No, simple y sencillamente los incentivos fiscales no se tienen hoy. Cuando hablamos de incentivos fiscales, es qué va a pasar, por ejemplo, si yo contrato, ¿no? Busco apoyar en el empleo y yo contrato a 100, 200, 500 personas con este proyecto. Otro es poder también, de alguna manera, deducir las inversiones de manera más inmediata. ¿Qué se le va a hacer también a las personas que tengan un nivel de sueldo mucho más limitado? En fin, viene una serie de cosas que pueden ayudar un poco la recuperación de IVAs de manera más acelerada, que es lo que puede permitir de alguna manera el flujo, ayudarlo a generar. La verdad es que mientras no se tenga ese tema, pues muy difícilmente se va a detonar esas inversiones. Entonces, yo creo que el mercado Oye, y te preguntaría, perdón, al revés, Alfredo, porque vienes muy claro en decir, pues eso no lo estás viendo, no lo estamos viendo. Pero, ¿qué papel están jugando variables como el SAT y la política del SAT fiscal? Que yo, por supuesto, como todos los mexicanos, creemos que hay que pagar impuestos y que las empresas que ganan mucho dinero, pues deben pagar los impuestos que les corresponde. Y yo comparto en ese sentido la agenda del presidente cuando había estos perdones
que a lo mejor no tenían, algunos quizás sí, otros quizás no tenían razón de ser, o en todo caso hay una cancha para la discrecionalidad que nunca es sana cuando se trata de perdonar quién paga impuestos y quién no. Pero ¿cómo estás viendo temas como ese o incluso el de la unidad de inteligencia financiera, pues que hoy juega un protagonismo que no habíamos visto nunca y que también juega de pronto en la relación con las empresas o con algunos sectores? Y lo digo además porque está anunciado para este año el poner el foco al sector automotriz y al sector minero que ya apuntabas tú, también desde la lógica del propio SAT. ¿Pesan esas variables o es más un tema pues, que tiene que ver con la aplicación de la ley y con medios y con política, o pesa como una variable también? No, claro que sí, sí pesa. Indiscutiblemente esos temas dentro de lo político hacia lo económico y fiscal tienen un peso importante. Creo que también ha habido sorpresas, ¿no? La realidad es que no sabíamos a grandes rasgos todo lo que estaba pasando relacionado al tema de los impuestos. Hoy el SAT pues, ha dado a conocer muchas empresas de las más grandes del país que tenían o litigios o tenían algunas diferencias importantes. Y creo que yo ahí coincido contigo, muy probablemente con Mariana y con la sociedad. Yo creo que todos debemos de pagar los impuestos que nos permitan de alguna manera darle viabilidad a las condiciones económicas, pero esos impuestos deben regresar de alguna manera para beneficio de las familias, para beneficio de uno mismo, ¿no? Tener las calles, la seguridad, una serie de cosas. Hoy yo te puedo decir que entre esos temas que tú ya comentaste, ligados al SAT, a la UIF y también a la inseguridad, se suman claramente en una incertidumbre, además de la certeza, de la falta de certeza jurídica, ¿no? Que se tiene, y eso pues indudablemente no lleva a nada bueno. Entonces, pues yo en ese aspecto veo muy difícil de verdad que el tema de inversión pueda de repente tomar un rumbo consistente. Vamos a tener chispazos ahí por algunas condiciones, pero también lo preocupante y lo que comenta Mariana es fundamental. Si gana Joe Biden trae otro perfil, otras condiciones, como ya comentó el medio ambiente, la parte laboral creo que se va a volver un problema muy delicado y más que tener entonces un beneficio del tratado, vamos a tener un problema jurídico, ¿no? Donde también va a tener afectaciones. Entonces, no sabíamos, o al menos yo no, que Kamala Harris votó en contra del TMEC inclusive. Entonces, todo ese tema se va a volver muy relevante y ahí sí, si viene a haber cierto desconcierto, indudablemente el factor hacia el TMEC negativo para México, ahí sí vamos a ver movimientos de tipos de cambio, tasas, flujos, y por eso yo creo que Banco de México ya va a estabilizar las tasas, pero esa incertidumbre es la que va a seguir pesando indudablemente. De acuerdo, pues ya casi para ir cerrando, Mariana, con todo lo que nos han dicho a lo largo de este programa, dime 3 acciones. Yo sé que hay muchas, que las has estado mencionando un poco a lo largo del programa, pero aquí es donde te pedimos que nos des luz. 3 acciones que en tu opinión habría que empujar de manera clara, inequívoca, no con estas señales que tú apuntabas ambiguas de no al neoliberalismo, pero sí al TEMEC, no al que estas contradicciones pues, generan ruido, digamos. Pero 3 acciones que en tu opinión sean centrales para generar condiciones que permitan atraer mayores inversiones al país. Wow, eso sí fue muy difícil, Mario, pero voy a aventurarme sin A ver. una bolita de cristal. Yo creo que la comunicación política, más que digamos, todos estamos de acuerdo en ciertas cuestiones de modificación de fondo, pero tal vez es la forma. Y a partir de lo que acabamos de discutir, es cómo incentivar a las empresas para pagar impuestos, no exhibirlas en las mañaneras que no pagan impuestos y que si no las pagan, entonces va a ir diciendo, ¿no? Va cantando nombres para ponerlos en la vergüenza pública. A nivel internacional, también el avergonzamiento internacional funciona para que los actores modifican su comportamiento. Sí, pero creo que la confianza y la certidumbre deben de ser el motor de cómo se maneja el discurso del presidente. Entonces yo te diría la forma, ¿no? Todos estamos de acuerdo en muchas cosas,
pero las formas en cómo se realizan, creo que eso es fundamental. La segunda, yo diría que México debe de estar preparado, todo el aparato burocrático, el académico y la ciudadanía, a ver los distintos escenarios. Creo que en el caso de nuestro país es absolutamente relevante lo que está pasando en Estados Unidos, sí o sí. Claro. El presidente le apostó indirectamente a el gobierno republicano cuando en Washington, de ahí también, ¿no?, que fuera el sector empresarial en ese sentido, y debemos estar preparados para todo. Creo que, digamos, las 3 palabras clave que dijimos, confianza, certidumbre y un marco legal claro, creo que se pueden reventar en cualquier momento ante un cambio. Digamos, la semana, lo vivimos el fin de semana, Trump con COVID, los mercados se estabilizaron. Era lo primero que todo el mundo estaba discutiendo, que cómo le había ido a la bolsa en Estados Unidos por la cuestión de Trump. Tenemos todavía 25 días que recorrer y eso puede impactar a nuestro país de forma impresionante. Entonces, tener en cuenta que lo que pasa a nivel internacional afecta directamente a nuestro país por la apertura económica que llevamos implementando desde finales de la década del 80. Todo aquello que sucede a nivel internacional con nuestro nivel de apertura económica tiene un impacto muy fuerte respecto a otras economías. Muy bien, ya ves, decías que estaba complicado, ya nos ha dado muy buena luz. Y Alfredo, ya para terminar en los 2 minutitos que nos quedan, pues también tu lista, digamos, de 3 puntitos, porque sé que son muchos. Mis deseos. A ver, mira, cuéntanos, Alfredo. Como deseos que pudieran tener efectos positivos, sin lugar a dudas, el número 1 también es que deje a los secretarios trabajar, que les dé la confianza. Los secretarios muchos de ellos tienen una capacidad importante, por lo menos la parte hacendaria, sin duda, puede hacer muchísimas cosas. Entonces, que le dé la confianza para que puedan ejecutar de una manera más libre. Otra, la certeza jurídica, que evidentemente lo que se diga se respete al 100%. Y la otra también que yo vería dentro de esto, pues son los incentivos fiscales, en donde le genere de alguna manera el dulce a la inversión privada, pero también le dé las condiciones, tanto la certeza como esos incentivos fiscales para que en realidad pueda aprovecharse. La verdad es que, como te digo, hay mucha liquidez. El sector financiero en México, nada más finalmente, es un sector que hoy está muy bien capitalizado, a pesar de todo este entorno que estamos viviendo y que no sabemos cómo va a concluir hasta el primer trimestre del 2021. Te puedo decir que los 7, 8 bancos más grandes del país están muy bien capitalizados y acaparan el 80% de los activos en México. Que puede haber problemas, seguramente puede haber en los bancos medianos, pequeños, fusiones, etcétera. Pero teniendo el soporte del sector financiero, del sector bancario, con esos temas que les comento, sin duda la recuperación tendría mucho mayor velocidad. Y si a eso evidentemente está el tema de corrupción y fuera a atacar la corrupción verdaderamente y de manera totalmente transparente para todos, sin lugar a dudas sería un país extraordinario, de verdad. Pero muy bien, pues ahí son está mis deseos. Muy bien, pero claro, sí hay que empujarlos, porque además me parece que son puntos que todos podríamos suscribir, más allá de simpatías, antipatías, pues Estado de Derecho, reglas claras, combate a la corrupción, pues creo que en eso todos estamos de acuerdo. Alfredo, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Mario, muchas gracias, Mariana, y gracias a tu auditorio. Mariana, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Alfredo, un gusto. Al auditorio, muchas gracias por escucharnos. No, gracias a los dos. La verdad es que es un tema que a veces puede parecer árido y que lo han hecho muy ameno, muy agradable, muy comprensible para todos. Yo les agradezco a ustedes y por supuesto, a nuestro auditorio, a quienes invito a que sigan con nuestra programación aquí en Justicia TV, que nos compartan a través de redes sociales y que nos sigan pronto en una nueva edición de Aquí en el Círculo. Yo soy Mario Campos y les deseo, como siempre, que tengan ustedes un magnífico, pero magnífico día.